En el pequeño pueblo de Corazón Vivo, vivían dos personajes únicos, tensión alta normal y tensión baja muy alta. Aunque sus nombres parecían confusos, su naturaleza era clara como el agua. Tensión alta normal era un individuo vibrante, siempre caminando con energía, pero nunca demasiado rápido. Sabía que mantener un equilibrio era la clave para vivir en paz. Su lema era, mantén la presión justa, ni demasiado ni muy poco, porque el balance es vida. Por otro lado, tensión baja muy alta era una contradicción viviente. A simple vista, parecía tranquila, pero su interior era un caos. Su presión fluctuaba de manera extrema, haciendo que a veces se sintiera agotada, y otras fuera de control. Era conocida por ignorar las señales de su cuerpo, consumiendo demasiada cafeína y olvidándose de hidratarse bien. Un día, el sabio Dr. Pulso, que atendía a todos en el pueblo, organizó un evento llamado El Gran Ritmo del Corazón. Su objetivo era enseñar a todos cómo mantener su presión arterial en un rango saludable. Tensión alta normal decidió asistir para reforzar sus buenos hábitos, mientras que tensión baja muy alta fue empujada por sus amigos, que estaban preocupados por ella. Durante el evento, Dr. Pulso explicó: el corazón es como un río. Si la presión es alta pero estable, el agua fluye suavemente, regando todo a su paso. Pero si es demasiado baja o demasiado alta y caótica, el río se desborda o se seca. Tensión baja muy alta, tocada por las palabras del doctor, finalmente admitió: creo que he estado ignorando mis propios ritmos. Necesito descansar más, beber suficiente agua y dejar de saturarme con tantas emociones y malos hábitos. Tensión alta normal sonrió y dijo: siempre es buen momento para ajustar nuestro ritmo. Yo también aprendí algo hoy, incluso quienes se creen equilibrados deben revisar sus hábitos de vez en cuando. Desde ese día, tensión baja muy alta trabajó duro para encontrar su equilibrio, aprendiendo a respirar profundo, comer alimentos saludables y evitar el estrés innecesario. Tensión alta normal, por su parte, se convirtió en un mentor para otros en el pueblo, enseñando que la verdadera salud está en el balance. Así, Corazón Vivo se convirtió en un lugar donde todos aprendieron a escuchar a sus cuerpos y vivir en armonía con el ritmo de su corazón. Hola y bienvenidos al canal de Glibrito, el León del Fuego. ¿Te has medido la presión arterial y notaste valores que parecen normales pero te dejan con dudas, como una alta de 128 y una baja de 92? ¿Qué significa eso? Hoy exploraremos qué es la tensión alta normal y la tensión baja muy alta, un estado que puede pasar desapercibido pero que podría ser la antesala de problemas graves. Además, aprenderás a interpretar estos números, las razones detrás de estos patrones y qué hacer para protegerte. ¿Qué es la presión arterial y por qué es importante? La presión arterial es un indicador clave de nuestra salud. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, ejerciendo una presión que puede medirse con dos números. El primer número es la presión sistólica. Representa la fuerza del flujo sanguíneo cuando el corazón se contrae. El segundo número es la presión diastólica. Mide la presión cuando el corazón está en reposo, entre latidos. Se mide en milímetros de mercurio, mmHg. Normal, 120/80 milímetros de mercurio mmHg. Tensión alta normal, sistólica entre 120 a 129 y diastólica menor a 80. Hipertensión, sistólica mayor o igual que 130 o diastólica mayor o igual que 80. Estos números son más que cifras. Son un reflejo de la salud de tu corazón y tus arterias. Ahora, profundicemos en los casos específicos. La tensión alta normal ocurre cuando tu presión sistólica está entre 120 y 129 milímetros de mercurio, mmHg, pero la diastólica sigue siendo menor a 80 milímetros de mercurio, mmHg. Esto se encuentra en un punto intermedio entre lo ideal y lo preocupante. Aunque técnicamente no es hipertensión, es una señal de advertencia: tu corazón está trabajando más de lo que debería, lo que puede ser un precursor de problemas mayores. Imagina que es como conducir un coche a alta velocidad constantemente. Aunque no se rompa el motor de inmediato, el desgaste será más rápido. Las causas más comunes incluyen el estrés, el exceso de sal en la dieta, el sedentarismo y factores genéticos. Si no haces cambios, podrías desarrollar hipertensión completa, lo que aumenta tu riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia renal y otras complicaciones. La tensión baja muy alta es cuando la presión diastólica supera los 90 milímetros de mercurio,
mmHg, mientras las sistólicas siguen un rango aparentemente normal. Este patrón puede ser más peligroso de lo que parece. Cuando la presión diastólica es alta, significa que tus arterias están constantemente sometidas a una presión mayor, incluso en reposo. Pensemos en una manguera de jardín que siempre está con agua a presión. Con el tiempo, las paredes de la manguera empiezan a endurecerse o agrietarse. Eso mismo puede pasar con tus arterias. Causas posibles: estrés crónico, alimentación rica en grasas saturadas y sodio, enfermedades subyacentes como apnea del sueño o enfermedades renales. Riesgos específicos. Un estudio reciente ha mostrado que una presión diastólica elevada está relacionada con un mayor riesgo de daño en órganos como el cerebro y los riñones, incluso si la presión alta parece normal. Ambos casos, la tensión alta normal y la diastólica muy alta, tienen algo en común: son señales tempranas de problemas cardiovasculares. Riesgos comunes: mayor probabilidad de hipertensión completa, aumento del riesgo de infarto o derrame cerebral, daño silencioso a órganos clave como el corazón, los riñones y el cerebro. Si presentas dolores de cabeza frecuentes, mareos, visión borrosa o fatiga constante, no los ignores. Podrían ser un signo de que algo anda mal con tu presión arterial. Lo bueno es que puedes tomar medidas para evitar complicaciones. Consejos prácticos: reduce el consumo de sal. Intenta no superar los 5 gramos al día. Incorpora más frutas y verduras a tu dieta. Son ricas en potasio, que ayuda a contrarrestar los efectos del sodio. También puedes tomar suplementos de magnesio y potasio. Puedes agregar jugos de vegetales de hojas verdes, como espinacas, acelgas, zanahoria, lechuga, pepino, cilantro, perejil, jengibre, limón, etc. Bebe tu agua correspondiente según tu peso. La fórmula es: los kilos de tu cuerpo dividido por 7, el resultado que dé, en vasos de agua de 250 mililitros. Realiza ejercicio al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Puede ser algo tan simple como caminar. Controla tus niveles de estrés. Prueba la meditación, ejercicios de respiración o busca apoyo psicológico si lo necesitas. Consulta regularmente a tu médico para ajustar tu tratamiento si es necesario. Ahora sabes qué significan estos patrones en tu presión arterial y cómo pueden impactar tu salud. Si tienes dudas o has visto estos valores en tus mediciones, no esperes, consulta a un profesional médico. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también estén informados. Y recuerda, la prevención es la clave para una vida saludable. Si te gustó el vídeo, no dudes en dar un like y suscribirte para más vídeos para recuperar el cuerpo y el bienestar. Cada elección cuenta. Elige salud, elige felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.